Como les habíamos adelantado, bueno, 8:25 de la mañana, íbamos a estar manejando el tema de la dificultad del aprendizaje y el uso de las pantallas en niños y en adolescentes, y con mucho gusto recibimos a la doctora Mercedes Castro, vieja amiga y colega neuropediatra. ¿Cómo te va, Mercedes? Bienvenida. Bárbaro, muy bien. Gracias por Me encanta acompañarnos. estar acá con ustedes. Las tecnologías de este tipo, hablamos de las tablets, todo tipo de pantallas, celulares, ¿se han convertido de alguna manera en las niñeras de los niños? Es una manera de tenerlos distraídos, ocupados, en un mundo donde se corre todo el día y es fácil agarrar y darles un dispositivo móvil para que se entretengan. Sí, lamentablemente se convirtió en eso y justo un artículo que leí anoche habla de que están tomando el rol parental. Entonces es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque no solamente las niñeras, sino que los padres, de alguna manera, con ese chupete electrónico que siempre decimos, están, bueno, tratando de que esas horas que no se sabe qué hacer con los niños, ¿sí? Bueno, sí, es la pregunta clave que tenemos. Ahora, en un mundo donde la tecnología va avanzando, ¿no? Y todos usamos dispositivos electrónicos, ¿cuál es el límite entre habilitarlos a usar para que no queden fuera de un mundo, de una realidad y no sean excluidos? Porque también te convertís en fundamentalista, y decir, no, hay que tener cuidado porque esto nos lleva, bueno, a trastornos en el aprendizaje, trastornos del lenguaje, estados de hiperactividad, etcétera. Es muy fino ese límite, ¿cómo manejarlo? Sí, total. Yo creo que lo más importante es saber primero que para los padres que la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es una herramienta que tenemos en los cuales muchos niños pequeños ya son nativos, ¿no?, de esta era digital. Entonces ya nacen con estos dispositivos en la casa. Entonces, como decís tú, no hay que ser extremistas en lo que uno plantea, porque la realidad es esta. Si nosotros tuviéramos otra época donde nacimos nosotros, que no teníamos nada de tecnología... Y te encajaban la tele. Por supuesto, era la tele y teníamos la tele con horarios restringidos todavía, ¿no? Bueno, acá, revisando un poco las diferentes academias de pediatría del mundo, hay como un consenso de que en menores de 2 años la tecnología no debe ser usada. ¿Ninguna pantalla ni la tele? Ninguna pantalla, ni tele, y acá vamos a enumerar, ¿no? Ni tele, ni tablets, ni celular, ni computadora, ni equipos para juegos, ¿no? ¿Y eso por qué, Mercedes? ¿Qué consecuencias trae Porque de 0 a 2? las consecuencias en el neurodesarrollo, sobre todo en los cerebros vulnerables, ¿sí? Nosotros hablamos de cerebros que son vulnerables y que están en pleno desarrollo a los cerebros de menores de 5 años. Por supuesto que el cerebro va a toda nuestra vida, se va desarrollando, ¿no? Por algo decimos que hasta los 21 años todavía hay un gran desarrollo cerebral. ¿Por qué lo decís? Hace rato que ya lo pasamos, ¿no? Pero un poco en esto de los niños pequeños, sobre todo los 2 primeros años de vida, que es donde está, como bien decías tú, Daniel, el lenguaje que viene y que forma todo lo que es lo cognitivo en lo que somos como seres humanos. El tema es que a veces es muy difícil, ¿no? Yo pienso en una familia que tiene un bebé, ¿no? Un living chico. Están queriendo ver la novela o el informativo. Yo tengo amigas que tienen bebés y el bebé automáticamente hace así con la cabeza porque le llama la atención. Ahí está el desafío, ¿no? Claro, ¿Cómo el hacer? desafío es que la televisión tiene, o las pantallas, tienen 3 características, Sí. que es el movimiento, el sonido y la luz, Claro. y los colores. Llama la atención. Si la televisión estuviera en blanco y negro, los Como cuando niños éramos chicos. no les llamaría la atención. Puede Lo ser que una buena pasa- estrategia, ¿eh? Bajarle sí, el color. Sí, O te pienso compras el que- Panavox de 14 de Carlos Gutiérrez. Saludo a Carlos Gutiérrez. Y bueno, con respecto a esto, primeramente, una de las grandes preocupaciones que yo tengo desde el punto de vista clínico son los trastornos en el sueño. El trastorno en el sueño se está dando por la luz azul, que es la que emite
las pantallas. ¿Qué quiere decir la luz azul? Es una luz muy parecida a lo que es los rayos ultravioletas, ¿no? Que están viniendo, y que nos dicen, a mi cerebro le está informando que estamos de día. Claro. Todo esto nos está informando que tenemos, nosotros estamos, en vez de la noche, estamos en el día. Entonces, hay una restricción con respecto a lo que son las horas de sueño y hasta qué hora. Porque esto me parece fundamental para transmitirle a los padres, ¿no? ¿Hasta qué hora yo le puedo dejar el uso de pantallas? A cualquier edad. En cualquier edad, porque Exacto. también a nosotros Sí, nos está obvio. trastornando el Sí, sueño. sí. Porque la melatonina, que es esa sustancia natural que se tiene que segregar cuando empieza la noche, no la estamos Se segregando. limita por otros estímulos. Exacto. Entonces, todo esto que trastorna el sueño, el trastorno del sueño en los niños hace que, primero, no descansen correctamente, no hagan ese descanso que deben de tener para rendir al otro día, para ir a la escuela, los aprendizajes, todo lo que el niño necesita. Y bueno, esta realmente es mi gran preocupación. ¿Qué es el autismo virtual que se está viendo? Bueno, el autismo virtual hay una definición que es el autismo que se ve causado por las pantallas. Está acuñado por unas francesas hace unos cuantos años ya y se vio que niños, por ejemplo, los grandes estudios fueron que niños que estaban en unos hospitales en Europa empezaron a dejar de tener conexión desde el punto de vista de la comunicación. Y se empezó a ver cuál era la causa de lo que esto. generó. Y la causa era justamente que eran niños que estaban en hospitales, que tenían enfermedades crónicas, que no se podían mover, por ejemplo, leucemias, bueno, llámese lo que sea de estas enfermedades crónicas, y que le ponían pantallas para que los niños se pudieran quedar quietos y estar meses en un hospital internados. Cuando vieron eso, vieron las consecuencias que tenía esto y las consecuencias era la falta de comunicación, el retraso en el lenguaje, todo lo que necesitamos para comunicarnos en la vida y para tener las relaciones interpersonales que necesitamos. Los celulares no estarían indicados en niños de menores de 10 años. Eso es como que utópico hoy en día. Sí. Esto también viene de una corriente, la corriente francesa, digo, Macron en Francia fue uno de los grandes impulsores con respecto a esto. Si los niños en las escuelas en Francia llevan un celular o algún dispositivo, los papás son multados o llevados presos. Acá pasa lo opuesto porque con el plan Ceibal Claro, justamente ahí está. Nos tenemos que repensar todo esto, ¿no? Porque, Sí. como decían ustedes, en esto de pensar cuánto tiempo un niño puede estar sometido a una pantalla. Por supuesto que todo lo que es en los niños que tenga una función de aprendizaje, en esto de que las computadoras que se dan en etapa escolar, es lo que de alguna manera nosotros consideramos que el niño está haciendo una utilidad buena como para el aprendizaje. Pero siempre, lo que dicen los estudios ahora internacionales, es que el niño siempre tiene que estar supervisado por un adulto. Exacto. Supervisado, niño y adolescente supervisado por un adulto. Muchas veces se opta por desactivar los datos o no estar conectado al Wi-Fi. ¿Sirve ahí en el sentido de el tipo de contenidos que que los niños acceden? Porque sabemos que Internet es muy amplio y a veces los contenidos no son aptos. ¿Cuál es el consejo que das para controlar, capaz que cuando estamos hablando de niños más grandes que sí tienen acceso al Internet? Bueno, el control sigue siendo parental. Ese es el gran tema, ¿no? Porque nosotros damos y los niños navegan. Se supone que esto de los 10 años se considera que no deben de navegar. Okay. Claro. No deben de navegar y tienen que tener como una responsabilidad los padres frente a lo que sus hijos ven. Entonces, en esto, como dice Balaguer mucho con respecto a esto, habla de dar una educación responsable a los niños para que puedan saber manejar. Claro.
Entonces acaba la responsabilidad de cada familia en lo que está haciendo. Y una buena pregunta tuya que me hiciste con respecto a cómo hacemos, ¿no? Me olvidé. Para ¿Cómo controlar hacemos los para que el niño, Los contenidos, ahí está, los Porque hay contenidos. cosas muy feas. Vos siempre has contado, ¿no? Que ves unos videos de YouTube que decís, ¿qué es esto? O sea, Lo filtran y aparte son muy son vivos, adultos los que son muy están del vivos otro lo que lado. hacen eso, ¿no? Desde trucar, por ejemplo, Peppa Pig, que es un Peppa Pig trucho, donde Peppa Pig termina haciendo cosas que no son propias de Peppa Pig, y vos, y el el padre, niño lo ve sin darse cuenta. obvio. Sí, entonces por eso el niño siempre tendría que estar al lado de un adulto que esté supervisando lo que está viendo el niño. Sí, Ese es el gran tema, ¿no? Que tenemos que tener un poco de conciencia a los padres como tal para saber... Claro, y eso es lo que no pasa, porque justamente se le da el dispositivo para de alguna zafar manera decir, vos bueno, de eso. zafo, quedó libre y queda el niño entretenido, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que esa es la gran falla que quizás los adultos tenemos. en Y el uso de además este tipo de hay una dispositivos, ¿no? gran falla, y si me permiten, con respecto a esto, es que en los niños pequeños muchas veces se da para que se alimenten, ¿no? Porque muchos niños están teniendo trastornos alimentarios. Trastornos alimentarios son el rechazo de los alimentos, en este caso, que no hay ninguna patología orgánica que nos esté hablando de que el niño no puede comer, sino que acá hay como un tema en la sensorialidad de los niños y que no se alimentan. Entonces, muchas veces, para que se alimenten, los papás le dan en ese momento el dispositivo para que puedan verlo. Para distraerse. Para distraerse. Justamente es todo lo contrario. Claro. Nosotros lo que necesitamos es que el niño esté en el aquí y ahora frente a lo que está haciendo. Porque eso es un hábito que tiene que empezar a tener desde pequeñito. Y por eso es necesario que tengamos a los niños sin los dispositivos en esos momentos. Claro. Es brava esa, Mercedes. Sí, ¿Sabe? es brava, pero... No me Esta comía responsabilidad. la nena. A mí sin Barney. Pero eso porque generó un Claro, hábito pero, ina- Bueno, un ¿qué hábito hago? inadecuado. ¿Qué hago, Claro, pero Daniel? Digo, hay tan amor. está No la me pones Barney. desesperación No. de que el nene no te come y a La veces nena- el último la nena recurso no me es come. ese. Claro, Le pero ponía Barney y hay andaba. una cosa acá, ¿no? En esto las familias tienen que consultar y un técnico que está bien especializado en esto, yo no tengo una receta única. Una cosa es lo que decimos acá, que es genérico. Claro, hay que ver cada Pero hay situación que en ver cada particular, situación, claro. porque yo no le puedo decir a un padre que tiene 3 niños, Claro. un bebito y otro de 4 y otro de 7, que no pongan nada. Bueno, vamos a tratar de hacer el menos mal posible frente a la situación. Se estudia cada familia, se ve cuáles son las posibilidades que tiene cada familia. Nos llamó Mercedes la atención en Estados Unidos, porque claro, uno como que parece que transforma en demonios todas estas tecnologías de alguna manera. Y en Estados Unidos se generó un videojuego justamente que tiene uso bajo prescripción médica para el tratamiento de algunos trastornos de déficit atencional e hiperactividad. Y realmente nos llamó la atención. Se llama Endeavor RX. No sé si estás leíste algo al respecto, sí. viste algo al respecto. Con respecto a esto hice una investigación y bueno, frente a esto, primeramente, es un juego que fue autorizado por la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la Administración de Alimentos y Medicación en Estados Unidos, que todo pasaría por ahí. Y bueno, es un juego que primeramente está restringido, según lo que dicen los productores del juego, está restringido para niños entre 8 y 12 años. El uso de este juego permitiría al niño tener una atención más selectiva, por decirlo de alguna manera, y no está indicado para todos los trastornos por déficit atencionales. Solamente los que tienen inatención y algunos que pudieran tener hiperactividad. Es decir, que no los impulsivos, quedan muchos niños fuera de este contexto. Bien. Lo otro que tenemos con respecto a esto es que lo que está haciendo, el artículo salió en base a un niño único, Owen, que supuestamente tuvo un fracaso escolar, es decir, que repitió un año, y la familia, apuntala esto como noticia y es lo que sale en todo. Exacto. En todo. Exacto. Buscando e informándome y buscando y dando vuelta con respecto a la información, siempre caigo en lo mismo. No hay estudios científicos que avalen Bien.
este juego... Está bueno, porque viste que a veces se da difusión a estas cosas y cuando uno intenta de alguna manera encauzar a las familias para que exista un uso responsable de la tecnología, uno se encuentra con esto y no va a faltar quien ni siquiera lo lea y diga, ah, pero mira, en Estados Unidos recomiendan los videojuegos para trastornos de hiperactividad. No, pero aparte Entonces, de- a veces se generaliza algo que no es así. ¿Cuál será la diferencia, no? ¿Por qué este juego y no otro? Claro. Está Este diseñado específicamente. Claro, este juego fue autorizado a principios de 2020. No olvidemos que ahí fue cuando fue el comienzo de La la pandemia. pandemia. ¿Ah? Es una empresa que se llama Aquili, que la dirige Eddie Martucci y están en Boston. Quiero transmitir todo esto. Sí. Entrando a la página anoche, entré a la página de lo que es esto, que por supuesto está en inglés, solamente es para personas norteamericanas. Yo Yo no me lo puedo descargar. No, nosotros que no tenemos nacionalidad americana no podemos. Truchamos el VPN y entramos. Bueno, tú no, hacés lo que consideres. Y lo que dice que impulsa al progreso cognitivo en todas las personas. Yo me pregunto, como médica, si esto es tan bueno, ¿por qué yo tengo que, enfrente a un diagnóstico de déficit atencional en mi hijo, tengo que pedir esto? Claro. El costo de esto, uno entra a la página y cómo conseguir que me prescriba Eso un es lo médico. loco. Es que es prescripción médica. Solo bajo Juego. prescripción médica. ¿Cómo hacemos para que un médico me prescriba y dice getting prescribed? Entonces uno cliquea ahí y aparece supuestamente un médico que me lo va a prescribir. Raro. Claro. Además hay un logo, si ustedes entran, que para conversar por WhatsApp dice talking to a nurse, que no es un médico, y uno puede conversar con esa persona. El costo de esto, que es, después que a uno la prescripción se la hace el médico por la página, directamente le mandan a uno, después que paga, y el valor es $4.500 a $5.000. No es para Esto es un negocio, entonces. Y no. Bueno, Absolutamente es un yo negocio. no quiero decir que es un negocio. Sí, pero yo lo digo. No, es un Yo lo montón, digo. por un jueguito. Es un negocio. Bueno, entonces digo, si esto cognitivamente es bueno para todos los niños, tendrían que todos los niños poder Claro, llegar a tener esto, ¿no? accesibilidad, incluso digo, si es algo ya clínico. Y una cosa importante es que hay solo un estudio en los cuales ellos se basan de menos de 600 niños, donde más del 10% presentaron efectos secundarios. Claro, como que no es tampoco no es una cifra obviamente representativa para llegar a una No. a un aval científico que no lo tiene, pero por lo menos decir tengo un peso que justifica No tengo juego. científicamente Exacto. nada que me justifique. Mercedes, fue un gusto estar contigo aquí esta Gracias. mañana. Bueno, Sí, bárbaro. muy clara. Bueno, creo que todos tenemos que poner las barbas en remojo y empezar a trabajar en este tema por el futuro de nuestros hijos, sin aislarlos, sin dejarlos de avanzar con la tecnología, pero bueno, usarla con respeto y con moderación. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Y buen viaje. Buenas Bueno, muchísimas buenas gracias. vacaciones. Yo sé que te Gracias. vas de vacaciones.